Fatos y Hechos con Edna Lorena Fuerte. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Nuevamente aquí con ustedes en este domingo, ya en agosto, ya preparados para las fiestas patrias en unas semanas más. Y precisamente vamos a dar continuidad a los temas que hemos estado tocando, porque hemos estado hablando de la cuestión democrática en nuestro país, de lo que es precisamente la democracia, lo que representa y los actores políticos que en ella inciden. Y precisamente el día de hoy vamos a cumplir uno de nuestros compromisos que hicimos el pasado programa. Nosotros dijimos que íbamos a estar invitando a los dos grandes protagonistas dentro del esquema de los partidos políticos que están en el espectro local de nuestra comunidad y que obviamente son dos polos importantes a nivel nacional. Nuestra democracia es un sistema representativo, lo que quiere decir, y lo que hemos estado comentando durante todos estos programas, de que es a través de representantes como ejercemos nosotros la voluntad de ciudadanos. Más allá de que ya hemos dicho que los representantes y los partidos políticos no nos toman en cuenta, lo cierto es que hoy por hoy la democracia se ejerce a través de esta representatividad y son los institutos políticos llamados por partidos políticos los que nos proponen los candidatos que finalmente nosotros votamos. Hoy nos acompaña el presidente de la delegacional del Partido de Acción Nacional en Ciudad Juárez, Héctor Arreola. Bienvenido, Héctor. Vamos a empezar a tocar estos temas con ustedes. Muchas gracias, Ana Lorena. Agradecerte en primera, perdón, un poco de alergia, pero agradecerte en primera instancia la invitación que nos haces. Nosotros con mucho gusto te ayudamos a que cumplas el compromiso que hiciste. Para nosotros es agradable siempre que nos inviten y sobre todo un programa que nosotros hemos estado notando que está teniendo penetración, impacto. Así es que pues para mí el mayor agradecimiento por esta invitación. Muchas gracias, Héctor. Héctor es una persona conocida en la comunidad. Héctor ha sido regidor, Héctor Arreola ha sido regidor en nuestra comunidad, ha sido diputado local, ha sido representante en algunas otras partes de la República como Nayarit y finalmente pues también ha sido funcionario federal en el área de migración. Hoy le ha tocado estar en un proceso interesante en Acción Nacional y bueno, finalmente hay que decir que Acción Nacional es uno de los partidos políticos más importantes de México, con más trascendencia a nivel nacional y a nivel local, con una trayectoria que se viene desde los años 80 y vamos a platicar de todo eso, Héctor. Entonces va a ser muy interesante que nos des tu visión y tu opinión al respecto de lo que está pasando Acción Nacional y de lo que nos propone. En un momentito regresamos y vamos a empezar duro con este tema. Gracias. Porque los hechos no esperan. En un momento regresamos. Continuamos. Pues fíjense que lo interesante de este programa es que no solamente se hace frente a ustedes, sino también lo estamos compartiendo ahorita. Y me dice Héctor, oye, Edna Lorena, algo te faltó ahí con la información que diste de Acción Nacional. A ver, ¿qué me faltó, Héctor? Platícanos. Bueno, mira, lo que pasa es que hay una apreciación errónea ante la sociedad misma, ¿verdad? El Partido Acción Nacional es el partido más antiguo de México, se fundó en 1939 y es el partido que ha sido más independiente de los gobiernos oficialistas. La salvedad aquí es que hay esta apreciación porque en el estado de Chihuahua agarró auge nuestro partido en la década de los 80. Sin embargo, el Partido Acción Nacional ha sido un partido de mucho testimonio en la democracia en México y es el partido más antiguo. Ya comentaremos de qué manera se fue dando este enlace entre un líder de aquí del estado de Chihuahua, de aquí de Juárez, y el enlace de Acción Nacional en la consolidación de la democracia en México. Pues platícanos, porque finalmente, como tú dices, es el partido más antiguo porque el PRI, como PRI, se fundó en 1946. Entonces, aunque la tradición del abuelito del PRI es el PNR, bueno, finalmente el PAN en este momento es el más antiguo, como es, 1939. Así es. Okay. Y además se fundó bajo una premisa diferente a los demás partidos políticos. La premisa de Acción Nacional no era ni siquiera llegar al poder. Había una visión mucho más grande y Gómez Morín comentaba que
la salvación de México no estribaba en una sola persona, que tenía que haber una institución permanente, una escuela de ciudadanos, y que la única manera en que México se salvaría sería que en vez de habitantes tuviéramos ciudadanos. Es decir, la premisa importante y primordial del Partido Acción Nacional es la formación de ciudadanos. Eso está muy interesante, Héctor, porque es importante lo que comentas en el sentido de la trayectoria del PAN, del 39 hasta los 80, donde empieza, por ejemplo, en Chihuahua a verse, en Baja California, que finalmente también adquieren ya gobierno con el primer gobernador Ernesto Rufo. Pero aquí hay una cosa importante. En el 2000 llegan a la presidencia de la República y entonces sí pasan de querer nada más ser un partido de formación de ciudadanos a un partido que necesita ejercer el poder. Bueno, en el 2000 a nivel nacional, en el 83 a nivel local. Bueno, había mucho que recomponer en todas partes, es decir, el país nosotros lo sentimos destrozado por un partido monolítico, ¿verdad?, que utilizó los recursos naturales como patrimonios personales de los políticos en su momento. Inclusive el mismo Felipe Calderón ahorita ya está usando un discurso que es importante, y cuando reconoce que los recursos de México se han utilizado de manera ilegal por parte de varios políticos que han acumulado grandes cantidades de dinero, ¿verdad? De tal manera que en ese sentido también fue nuestro discurso inicial. Pero había tantas cosas que componer que la ciudadanía se conformó o se formó una imagen muy... tenía demasiadas expectativas del Partido Acción Nacional. ¿Pero Fox no nos las dio también las demasiadas expectativas? Bueno, no necesariamente, porque algunos me han comentado, es que ustedes ilusionaron a la ciudadanía. Y yo digo, no, la ciudadanía se ilusionó porque esperaba demasiado de un partido. En México estaba tan mal que en unos cuantos años no se puede recomponer, y menos todavía que ahora nos damos cuenta que el PRI, aparte de ser un partido político que ha deshecho mucho a nuestro país, es un partido con oposición muy irresponsable. Generalmente el PRI le está apostando a que las cosas le salgan mal al presidente si no es de su partido. Oye, Héctor, pero podríamos hablar, estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor la ciudadanía también nos faltó un poquito de mayor visión, o de pensar que todo lo vamos a depositar no ya en El Salvador como un personaje, sino ya como un partido. Pero también es una corresponsabilidad de las dos partes, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese sentido, pasa el 2000, entramos a un proceso 2006, conflictuado o cuestionado, lo que se quiera, hay un ejercicio del poder, y llega el 2009. Y la ciudadanía, esa ciudadanía que ustedes asumen como parte de la formación de Acción Nacional, de la esencia de Acción Nacional, dice algo en el 2009, y lo acaba de decir hace pocas semanas. ¿Qué dice para Héctor Arreola los resultados del 2009 para Acción Nacional? Una llamada de atención, por supuesto, para nuestro partido. Y sobre algunos conceptos básicos que yo creo que en eso radica el resumen del comportamiento social, es que quizá las políticas de Felipe Calderón a nivel federal, e inclusive yo estoy de acuerdo en lo que está haciendo Felipe Calderón en este momento en cuestión de seguridad pública. Sin embargo, el haber agarrado este tema monolíticamente, creo que a la ciudadanía no le vendimos la idea. La estrategia se basó en el punto básico de la seguridad, y aunque yo creo que la seguridad es algo que está haciendo bien el presidente, ha tenido un costo muy fuerte para la sociedad. De tal manera que en ese momento, en el momento del 5 de julio, al no saber vender bien la idea, la sociedad nos cobró esa factura. Pero el concepto también, porque me dices, bueno, el Partido Acción Nacional nace no solamente con el esquema de llegar al poder, sino como crear ciudadanos responsables. Entonces, así es. En ese punto, los ciudadanos, ¿dónde quedaron para Acción Nacional? ¿Se perdió en el poder? ¿No se capacitó o no se formó bien a sus líderes para el momento de llegar al poder? Bueno, invariablemente es una de las fallas.
al momento de llegar al poder te va ganando lo urgente por lo importante, y había tantas cosas que componer que hasta el discurso doctrinario se nos fue desgastando, de tal manera que ahí es una falla que inclusive ya en el primer discurso de César Nava, nuestro dirigente nacional, empezó a retomar. Acción Nacional tiene que volver a los orígenes y tiene que volver a su compromiso principal, que es empezar a formar conciencias, empezar a formar ciudadanos. Los accesos al poder llegarán posteriormente. Eso es muy importante y vamos a seguir con esta conversación con el presidente delegacional del PAN aquí en Ciudad Juárez. Regresamos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a comentarios@dichosyhechos.tv. Continuamos. Héctor, comentábamos que el Partido Acción Nacional no inicia en los 80s, que su fundación es en el 39, y la importancia que ha venido teniendo, ha reconocido algunos errores. ¿Qué viene para Chihuahua en el 2010? ¿Qué viene en cuanto a las propuestas de Acción Nacional como un partido que originalmente se concentra en los ciudadanos, que ya tiene el poder, que lo tuvo a nivel municipal, que lo tiene ahora a nivel federal? Pero Chihuahua, con las 10 elecciones que vienen este próximo año, 2010. Yo insisto en la tesis de que cada elección es una oportunidad y que el resultado del 2009 nos mete en un ejercicio de reflexión a nivel estatal, a nivel nacional. Lo estamos haciendo, de ahí surgirán algunos elementos que tengamos que corregir, pero yo separo siempre un resultado de una elección con otro, siempre son páginas separadas. Y Acción Nacional tiene que enmendar lo que tenga que enmendar y estar listo para el 2010. Siempre Acción Nacional va a ser una alternativa muy adecuada para la ciudadanía. Me parece que lo que nos hace falta es acercarnos un poco más a los grupos intermedios y a la ciudadanía en general. ¿Y cómo le van a hacer? Porque sabemos que hay 10 foros que están manejando reflexivos, ha comentado el presidente estatal Cruz Pérez Cuellar, que lo están manejando en todo el estado para hacer una evaluación de lo que sucedió, pero digo, las características son reales. O sea, de 9 diputaciones federales, ustedes ganaron una, que es en Ciudad Juárez. La operación del PRI está tendiente a reforzar nuevamente la gobernatura para ellos, muchas alcaldías. La fuerza de muchas alcaldías también está en Acción Nacional, tienen ahorita 17 en el estado, según entiendo, algunas muy importantes. Pero ¿cuál es la estrategia ahora de cara a la experiencia del 2009? Claro, posicionando todo con las características específicas de Chihuahua. En primera instancia, intensificar el diálogo interno dentro de los panistas. ¿Están muy peleados, Héctor? No necesariamente, pero hay diferencias de apreciación que todo partido democrático tiene, y bueno, pues en ese sentido ningún partido que sea democrático está exento de estos problemas. Están exentos de estos problemas los partidos dictatoriales, ¿verdad? Pero el PAN está muy impuesto al diálogo interno, algunas veces apasionado, pero me parece que estos mismos foros están sirviendo para que los panistas estemos desfogando este tipo de tensiones. Es una catarsis. Tenemos. Es una catarsis, pero además no nada más se queda en catarsis, sino de ahí tendrán que sacar algunas conclusiones y propuestas que nosotros tendremos que llevar a cabo. Si es necesario seguir haciendo operación cicatriz, la vamos a tener que seguir haciendo, pero sobre todo es el acercamiento de la doctrina, de las tesis humanistas del partido con la sociedad. Tendremos que intensificar más el diálogo con grupos intermedios y con la sociedad en general. Eso es muy interesante porque estás hablando entonces de retomar los principios básicos de Acción Nacional, y aquí el punto es, ¿van a hacer apertura para ciudadanos que en un momento dado ustedes vean posibilidades como candidaturas externas? ¿Qué dicen tus estatutos? ¿Cuáles son las posibilidades de alianzas? Han tenido alianzas medio costosas como con la maestra, ¿no? El PANAL, otras medio perversas también. ¿Cómo estará la cosa para el 2010? Ha habido alianzas políticas en las que al partido no le ha ido bien. Recuerdo en el 2004 la alianza por ahí con el PRD, los resultados para el partido no fueron adecuados. Sin embargo, yo creo que nuestra mayor alianza, y está en los estatutos, es con la sociedad. Si hay alguna persona que no necesariamente pertenezca al Partido Acción Nacional, una persona surgida de la sociedad, pero que tenga
ese respaldo moral que debe tener toda persona, ese vivir con la honestidad y que nos refleje los valores que necesitamos. Los estatutos están abiertos, para ser candidato del Partido Acción Nacional no necesariamente se tiene que pertenecer a él. Y están por supuesto ustedes... tiene que tener el aval de algunos panistas, claro, y algunos compromisos de la persona que quiera tener una candidatura e inmediatamente formar cartas compromisos para aceptar los estatutos. Pero estamos abiertos, así como en el 82, 83 estuvimos abiertos, el PAN está abierto a ese tipo de candidaturas ciudadanas. ¿Y las alianzas, Héctor? Las alianzas, por ejemplo, en Colima hicieron una alianza con un grupo estatal, han hecho alianza a nivel nacional con el PANAL, con el Verde en el 2000, después les salió demasiado costosa la del Verde, también la del PANAL pues sale de repente demasiado costosa. Alianzas con grupos específicos o partidos nacionales que están asentados en la localidad. Me parece muy prematuro que hablemos ahorita nosotros de esa circunstancia, te soy sincero, no está en el análisis de momento. Sin embargo, lo que sí está en el análisis, pues, es que al PAN lo que siempre le ha dado los triunfos es la alianza principal, que es con la ciudadanía. Me parece que si nosotros retomamos los principios fundamentales, que es la creación de ciudadanos, me parece que ahí nos va a ir bien. Héctor, pero ¿cómo hacer? O sea, porque en el concepto se oye muy bonito, se oye muy bueno, se oye además importante y necesario. ¿Cómo hacer esa alianza? ¿Cómo hacer ese clic que en los años 80 se hizo y que desde mi punto de vista dejaron perder en muchas ocasiones, dejaron a la ciudadanía de lado? ¿Cómo hacer para retomar esto? Bueno, uno tiene que hacer análisis, por darte un ejemplo, de todas las organizaciones intermedias que existen aquí en Ciudad Juárez, uno tiene que hacer un análisis de qué organizaciones realmente tienen la ética y los valores suficientes para que nosotros tengamos contacto con ellos. Con esto no estoy descalificando ninguna ONG, ningún grupo intermedio. Lo que te quiero decir es que habrá grupos intermedios con los que nos identifiquemos en los propósitos y ahí tendremos que intensificar el diálogo. Asimismo, como nuestros líderes, bueno, pues que salgan a las colonias y el gobierno federal, que sea, nosotros tenemos que platicarlo para que se vea más sensible con respecto a la sociedad. Hay muchos programas de gobierno federal que de alguna manera se los agencian los gobiernos locales y los gobiernos municipales. Eso es algo que nosotros tenemos que hablar a nivel federal. ¿No cacaraqueamos bien ahí lo que hace la autoridad emanada del PAN a nivel federal? Por ciertas tesis del Partido Acción Nacional, generalmente tenemos deficiencias para cacarear los logros. Ajá. Nosotros pensamos que con el simple hecho de hacer el bien a la sociedad es más que adecuado e importante. Sin embargo, nos estamos dando cuenta de que no es así. En la realidad hay que hacer los hechos y hay que cacarearlos para que la sociedad sepa de dónde vienen los recursos y quiénes son los protagonistas de estas obras. Pues muy interesante. Vamos a continuar con este tema aquí con el presidente delegacional del PAN en Ciudad Juárez en un momentito. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a comentarios@dichosyhechos.tv. Comprometidos con los hechos. Bueno, mira, a mí me parece muy interesante que las acciones del gobierno federal, que finalmente está emanado de tu partido, pues finalmente se den a conocer a la ciudadanía. No nada más porque sean de tu partido, sino porque son programas de gobierno que deben darse a conocer y porque así lo hace el gobierno estatal y porque así lo hace el gobierno municipal. Y bueno, es parte del entablado del sistema, ¿no? Pero lo interesante aquí es cuáles son los compromisos concretos que nosotros asumimos como personas y en nuestra responsabilidad social o política que estamos desempeñando. En este momento, Héctor, entramos a un esquema, a un segmento que es el último del programa, que se llama precisamente Comprometidos con los Hechos. Y bueno, aquí viene el compromiso de Héctor Arreola como ciudadano y de Héctor Arreola como líder de uno de los partidos políticos más importantes a nivel nacional y obviamente a nivel del Estado. Me llama la atención el hecho mismo del nombre de tu programa, Dichos y Hechos. Entre el dicho y el hecho está la congruencia, de tal manera que yo me comprometo en primera instancia a ser mejor conmigo mismo, no me estoy comparando con nadie. Me parece que el compromiso primero debe de ser personal, entre medir la propia congruencia de lo que yo diga y lo que yo haga, de tal manera que mi compromiso, y no es porque lo esté haciendo ahora, es una filosofía de vida, es mejorar día con día la vida mía y los que me rodean.
Ya como dirigente de un partido político, bueno, pues creo que el compromiso más importante es tener mayor sensibilidad y comunicación con la comunidad, estar más al pendiente de ir mejorando a nuestra sociedad, y sobre todo el compromiso básico es nuevamente retomar esta tesis del partido, que es la conformación de los ciudadanos. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que en el partido tendremos que darle mayor prioridad a la capacitación primero de los panistas y luego sacar a las calles las tesis de Acción Nacional. Las tesis de Acción Nacional son humanistas, de tal manera que cuando la gente las conoce de manera natural se identifica con ellas. Al momento de tener conocimiento de ciertas tesis, el mismo ciudadano como que reacciona, como que se le abre un escenario más grande y dice, pues es verdad, yo mismo he hecho errores y no sabía que eran errores. De tal manera que el mayor compromiso como dirigente será el retomar las tesis y crear escuela de ciudadanos, empezar a formar ciudadanos, darle a conocer a los habitantes de Juárez y de Chihuahua cuál es la diferencia entre un chihuahuense y entre un juarense, si es simple habitante, qué es lo que se tiene que hacer para ser ciudadano. No es lo mismo ser habitante de una comunidad que ser ciudadano de una comunidad. Bueno, esto es muy interesante. ¿Y cuándo empezamos con eso, Héctor? Bueno, de hecho nosotros dentro de los programas empezamos a darle mayor apertura a la capacitación. En la capacitación del Partido Acción Nacional, insisto, vienen las tesis, vienen conceptos como es la subsidiariedad, como es el solidarismo. Esto tiene que ver con el compromiso social que todo ciudadano debe de tener. Si un ciudadano no tiene compromiso social, es complicado, porque generalmente tiende a echarle la culpa siempre de todo lo que le pase a los gobiernos, cuando la sociedad misma tiene su propia responsabilidad, solo que hay que hacerla consciente de esa responsabilidad que la sociedad debe de tener. ¿Cuál es el ejemplo básico? Bueno, si yo critico a cualquier nivel de gobierno por el simple hecho de que no recogen mi basura, y yo nunca barro el frente de mi casa, pues no estoy siendo buen ciudadano. Te estoy dando un simple ejemplo. Si yo me subo al transporte público, que de por sí está deteriorado, y en vez de mantenerlo limpio, lo único que hago es tirar un papel, más basura, bueno, pues estoy siendo un mal ciudadano. Esos son ejemplos muy básicos y muy prácticos que la ciudadanía debe de entender. Héctor, aquí yo quisiera comprometerte ante la ciudadanía en que en el próximo proceso del 2010, y no solamente en el 2010, sino desde ahora, también los líderes políticos tengan más congruencia. Tú mencionaste esa palabra que es muy importante, la congruencia. O sea, no solamente llegar a los puestos públicos para hacer las cosas y entonces decir, bueno, sí soy congruente entre el dicho y el hecho, sino en la acción también del político cotidiano, para transformar lo que la ciudadanía quiere, que los políticos estén más cercanos a la gente, que en realidad la política sea más cotidiana, más amable y sobre todo más certera. Ese, amigos, amigas, es nuestro compromiso con ustedes. Traerle aquí a los líderes de opinión que van a hacer las políticas públicas en los próximos meses, en los próximos años, y que estemos pendientes, usted y yo, que la política la hacemos todo. Muchas gracias, Héctor. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, estamos a tus órdenes. Muchas gracias a todos ustedes. Feliz cumpleaños, Araceli, nuestra productora ejecutiva. Hasta luego. La imagen de Edna Lorena Fuerte es gracias a Joseph Hair Salon, Walmart Plaza Monumental Local B6, teléfono 611-7800 y 616-0245.